Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Y quiero darles la bienvenida a este conversatorio de nuestra agrupación LDP. Este sería el último conversatorio que vamos a realizar este año 2025 y quiero desde ya invitarlos para que sigan nuestras redes sociales porque el próximo año vamos a hacer nuestra publicación en vivo, LDP Publicación en Vivo, en lugar de la revista, que va a tener lugar en el Café Literario de Parque Bustamante el próximo año. Ahí vamos a confirmar las fechas. Este conversatorio en particular, ya que estamos en Navidad, como ustedes vieron, el título se llamaba Secretos de Navidad, pero en el fondo vamos a hablar de un tema que es un poco incómodo y un poco extraño. Eh, Básicamente vamos a hablar de juguetes malditos, que ha causado tragedias, desgracias. Miren ese pobre inocente, ¿quién podría decir que causó alguna desgracia? Mírenlo, pobrecito. Y para contarles sobre la historia de los juguetes malditos en nuestro Santiago, a través de la historia, quiero dejar con ustedes a Catalina Choff, que es nuestra historiadora y la experta en el tema. Así que, sin más palabras, Sí, adelante y muchas gracias. bueno, no tanto como experta ya, pero algo he ido aprendiendo con el tiempo y, y acumulando cosas, porque en algún minuto nosotros que comenzamos haciendo rutas patrimoniales por Santiago, nos faltaba la señora que se nos acercaba y nos decía, oye, esa casa ahí de Quinta Normal se grabó una teleserie, pero esa casa está embrujada. Allá íbamos nosotros a averiguar por qué la casa estaba embrujada, porque de eso se trata. O sea, una de las particularidades que tenemos como Rincón Patrimonial Chileno es que no solamente nosotros leemos, sino que salimos a terreno, hablamos con los vecinos, con la gente, vamos a conocer los lugares ya y con una doble intención. Uno, tenemos que hacer el ensayo de ruta, pero también tenemos que conocer el lugar si es que todavía existe y qué tanto de realidad y qué tanto de mito entre todo lo que se está hablando sobre un hito o un objeto en particular. Y de esta forma es como fuimos variando desde lo que era netamente histórico a lo que era arquitectónico, después la interpretación de la fachada que tiene mucho de simbolismo, ahí hay otro tema que se puede hacer, incluso se puede hacer una ruta de interpretación de fachada y después terminarlo con una charla al respecto, ¿ya? Pero va a ir paulatinamente esto creciendo, acumulando material, juntando libros y entre medio van llegando libros como este, ¿ya? Esta es una versión actualizada por la hija de Oreste Prat, Karen Müller. Este es Los Juegos en Chile. Todo el mundo cuando lo menciona, bueno, casi todo el mundo dice los juguetes en Chile. La verdad es que acá en Chile no hay ningún juguete que sea autóctono de nosotros. De repente nos dicen, pero tenemos la chueca. Mentira, tampoco es de nosotros, ¿ya? Pero sí hay juegos que son de uso universal y que obviamente han marcado generaciones, han marcado la historia y que también nos llevan a darnos cuenta de que muchos de los que nosotros vemos como juegos inocentes, en realidad tienen un trasfondo totalmente distinto, un trasfondo, un origen totalmente inimaginable para nosotros y llega a perder la inocencia de la magia de estar, por ejemplo, jugando a la bolita o jugando a las rondas o jugando con muñecas, cuando uno se da cuenta de que en realidad está jugando con objetos
que en las primeras civilizaciones eran de carácter sagrado, eran de carácter divino o eran hechos para la adivinación. Pero para eso también hay que trasladarse un poco a lo que eran las antiguas costumbres, cómo nace el árbol de Pascua, cómo se intercambian los objetos, porque tampoco era un viene fijito pascuero y empezamos a regalar, sino que había una esencia en cómo se hacía todo esto antes de que existiera San Nicolás, Papá Noel y todo eso, que es lo que estábamos hablando en un capítulo que está ya que subieron en LDP sobre la Navidad. Y no sé si quieres hablar un poco de eso antes de entrar de lleno con los juguetes, qué es lo que significa el árbol de Pascua, qué es lo que se hacía, cuáles eran las primeras tradiciones para después llegar al mundo mágico de los juguetes. Mira, yo creo que la mayoría aquí lo sabe, pero en el mundo católico no saben o no tienen realmente claro la fecha del nacimiento de Cristo. Yo he escuchado muchas teorías y que probablemente lo que más están de acuerdo es que haya nacido alrededor de agosto, eh, por una razón práctica. Si van a hacer un viaje, no lo van a hacer en pleno invierno. Y en el hemisferio norte, en lo que era Israel, viajar en invierno era un suicidio, sobre todo para una mujer a punto de parir. Así que lo más probable es que haya sido en el verano del hemisferio norte, así que por julio, agosto, una cosa así. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Roma tenía en esta semana en la que estamos, la del 2025, tenía la Saturnalia. Saturnalia yo creo que podría decir que es un carnaval. Es el carnaval del Sol Invicto, donde se tomaban muchos permisos, era el todo vale, los esclavos eran liberados durante esa semana. Era una fiesta donde se hacían tortas, se llenaba de guirnaldas, no sé si se intercambiaban regalos, pero probablemente sí. Eh, y los primeros cristianos ya tenían que agarrar esta fiesta y transformarla, sacarle todo lo que no era, sacarle todo lo pagano, por decirlo de alguna manera, y decir, ya, ¿sabes qué? Esta va a ser la semana del nacimiento de Cristo, esta semana va a ser la Navidad. Y por otro lado, mucho más al norte, en los pueblos nórdicos tenías Yule, que también era la fiesta del solsticio, pero era una fiesta donde el principal objetivo era prepararse para los meses más helados. Se colocaba un árbol dentro de la casa, representando el Yggdrasil o como ustedes quieran llamarlo, y el intercambio de regalos tenía una razón más bien práctica, es decir, oye, a mí me sobra trigo, a ti te falta trigo, hagamos trueque. Y sin embargo, sí, en la fiesta del solsticio de invierno se hacía una cena, se comía, se compartía, pero básicamente el intercambio de regalos era dentro de la comunidad para protegerse para el invierno. La leyenda de San Nicolás, aquí la van a explicar, que era un arzobispo de Turquía, que se llamaba precisamente Nicolás, el nombre completo lo vas a dar tú, espero. Y se convirtió en leyenda entre los holandeses. Y los holandeses llegaron a Estados Unidos recordando a San Nicolás. Y San Nicolás fue deformándose primero, como se mencionaba en holandés, y después San Nicolás, San Nicolás, San Nicolás, se fue deformando la palabra y los niños terminaron, en vez de decir San Nicolás, decían Santa Claus. ¿Sí? No tiene nada que ver con Santa Claus de Pirque, eso es otra cosa. Y terminó formándose la idea de este señor que llegaba durante la Navidad, te entregaba los regalos, a veces él era un duende, a veces venía asistido por duendes, a veces vestía de verde, otras veces de dorado, a veces de rojo. Nosotros tenemos la idea de que Coca-Cola agarró y le dio los colores de la Coca-Cola como institucional. Eso ya estaba. Por lo menos 10, 20 años antes ya había muchas imágenes de San Nicolás, Papá Noel vestido de rojo. Pero ya que Coca-Cola llegó ahí, pues, ¿cómo no lo voy a agarrar? Pero no hay que darle tanto crédito a Coca-Cola como decir, ay, nosotros generamos este instituto. No, no es así.
¿Cómo esto pasa acá a la cultura latinoamericana? Porque después ya se transforma de esa limonada. En Chile tenemos un personaje que es único, que es el viejito Pascuero. El viejito Pascuero nunca fue Papá Noel, ni fuera la versión chilena de Santa Claus. Era un viejito, vestido de guaso, con chupalla, con ponchito, que venía en su carreta a repartir regalos. Hay una versión de Temo Lobo, que lo vimos hace mucho tiempo, y he tratado de institucionalizarlo acá, para explicarlo. Este es el viejo Pascuero, realmente en Chile. ¿Por qué? Tiene que usar J, tiene que utilizar pantalones de arrachacado, porque hace calor acá. Y no hubo caso, no calor. No, lo que pasa es que el mar tenía muy fuerte, pero cuando les digan, ay, pero es que en Chile le dicen viejita, sí, porque es único. Es de acá, es diferente. Ahora, y que se aferran a eso. Lo que sí ocurre acá es que nosotros hay mestizaje ya de las costumbres nuestras, junto con las costumbres que traían los portugueses, los franceses, porque tuvimos colonias francesas en el sur, Noruega, la ballenera eran de los noruegos, en el sur teníamos no solamente españoles, teníamos europeos de distintos lados que todos querían hacerse de estas tierras, ¿ya? Pero, claro, del mestizaje de muchas de estas costumbres es justamente que se forma este viejito pascuero que tenemos nosotros, que es lo más autóctono que podemos encontrar en ese sentido y que nos diferencia del resto de Latinoamérica. Ya es como la versión de La Llorona. La Llorona también, que eso lo vimos cuando hicimos el conversatorio de Halloween, tienen que venir a los conversatorios de la EDP Magazine, pasen la voz. Ahí, claro, los aztecas tenían un espíritu que era el espíritu de la vida y la muerte y era altamente castigador. Y los españoles venían con una historia de un alma en pena. El fusionar estas dos historias nace lo que es la Llorona, la Lola o la novia, que va a ir variando desde México hasta lo más recóndito que somos nosotros. Y acá también le vamos a dar un carácter particular, un carácter distinto también a esta Llorona, agregándole algunas características que no se ven en otros lugares. Ahora, ¿cómo nace este tema de andar regalando juguetes, andar regalando cosas que nosotros acostumbramos a hacer en Navidad? Resulta que en los antiguos pueblos, él hablaba de los irlandeses. Los irlandeses eran los antiguos pueblos celtas que pertenecían a los nórdicos, el gran pueblo nórdico que se subdivide en tres. Uno de esos son los celtas, los otros son los pueblos germanos, y de ahí van a ser otra rama más, que siempre se volvía el nombre, ¿ya? Pero de todo esto, la costumbre que tenían era de levantar, como era el solsticio de invierno, ellos celebraban, despedían las cosechas y guardaban los granos. Era toda una festividad, guardando granos, los que tenían animales, carneando los animales, ya secándolo o salándolo según la costumbre. Y mientras tanto levantaban las piras con todo lo que eran los desechos y los dones que se regalaban para que se hicieran humo y ascendieran hacia las estrellas. Pero también se decoraban los árboles. De ahí viene después la usanza del árbol de Pascua, como tenemos acá, y que lo vamos decorando con cosas, con dulces, con distintas cositas, pero antes se decoraban con elementos que fueran fundamentales, con frutas,
con verdura, con utensilios, y si no alcanzaban, se hacían trueques, porque estamos hablando de que todas estas costumbres nacen en el hemisferio norte. El hemisferio norte es invierno, o sea, ni se imaginan ustedes los inviernos como son en Alemania. No salís de la casa porque si se te quedó una prenda húmeda, esa prenda murió. Ni que la descongelen sirve, ya, porque se quema la tela y se desgarra. O sea, los inviernos no son iguales que los de acá. Por lo tanto, la gente se recluía y al recluirse había que tener un intercambio, porque el que era granjero y el que era ganadero no tenían los mismos elementos. Entonces, compartábamos, hagamos trueque. Y era la última oportunidad en donde no solamente se hacían la entrega de dones a los dioses, ¿ya? Y las dedicatorias a los ancestros, sino que también era el intercambio, el trueque de telas, de utensilios, de carne, de comida, ya, y de otras variedades entre los clanes y dentro del clan mismo. Entonces, de ahí nace la costumbre de hacerse obsequio, como lo que es lo que hacemos nosotros hoy en día, y obviamente está incorporado también los temas de entretención para los niños, aunque hay que ser bastante objetivo. En tiempos aquellos de los pueblos bárbaros, los niños no jugaban como ahora. Los niños se dedicaban a trabajar, se dedicaban a labores de la casa, y lo último que hacían era por instinto ya dedicarse a los juegos. ¿Y por qué digo por instinto? Porque coloquen a un niño solo con cualquier cosa, no es necesario que sea un juguete, pero el niño por instinto, por exploración, va a tocar eso para aprender cómo se manipula, de qué se trata, es su forma de conocer el mundo, y a eso le llamamos nosotros jugar, ¿ya? Pero es un acto instintivo de sobrevivencia para irse adaptando al medio en el cual esta criatura va a ir creciendo. Pero no eran juguetes propiamente tales los que tenía. ¿Quieres agregar algo? Básicamente yo creo que la Navidad actual, independiente de todo el comercio y todo lo que podamos decir, se entiende como el nacimiento de Cristo, un elemento que no se puede olvidar, independiente que históricamente pueda ser otro. No, esto religiosamente decimos aquí es. Segundo, el intercambio de regalos ya lo tenemos orientado más para los niños. Básicamente, yo veo a los niños esperan la Navidad, la esperan todo el año. La esperan todo el año esperando eso que siempre han querido. A veces se puede, la mayoría de las veces no se puede, pero cuando llega esa pequeña cosa que tú dijiste, esa pequeña o gran cosa que tú dijiste que siempre quisiste, esa Navidad no se olvida. Y yo encuentro que la magia, si es que ustedes creen en la magia, siempre he pensado que la magia es asunto de quien la observa. Creo que esa es la única razón válida para celebrar la Navidad. El resto como ya han dicho todo el mundo, el resto de volverse loco buscando regalos o preparándose que la comida sea perfecta, o invitando parientes solamente porque hay que invitarlos, pero tú sabes que va a venir pelea. Yo creo que es estresarse demasiado, ¿no? Lo digo porque generalmente no todo el mundo tiene toda la plata del mundo para celebrar. Entonces yo creo que sí, la Navidad es para concentrarse en eso, y una Navidad bien celebrada son de las que no se olvidan. Sí. Bueno,
a propósito de cómo se inicia estas tradiciones de Navidad, todo era artesanal, así que traje ahí unos regalitos. No sé si tú puedes compartir. Sí. A comenzar sobre los juguetes. Algo pequeño ya, para que guarden ahí de recuerdo. Siempre era todo muy artesanal, muy, ahora le llamamos reciclaje. Pero vamos a ir entrando un poco ya en lo que es el tema de los juguetes, ya para llegar a la reina de esta jornada, que es la muñeca. Y no sé si alguno de ustedes alguna vez habrá jugado a la ronda, ¿sí? Al corre el anillo, por ejemplo, ¿sí? Ya. Ustedes sabían de que nosotros jugamos solamente una parte de lo que es el corre el anillo. El corre el anillo, que nosotros lo hemos jugado tan inocentemente, es un ritual de partida. Todo cántico nace de un mantra, ¿ya? Las primeras canciones ceremoniales son verdaderos mantras que se hacían antes de que la humanidad fuese humanidad como nosotros la conocemos. De ahí nacen las canciones y van ahí variando hasta el no muy querido reggaetón por algunos como yo. No me gusta el reggaetón, a otros les encanta ya, pero de gusto hay para todo el mundo. Pero las rondas infantiles, muchas de ellas nacen de los romances. Los romances eran cánticos de carácter religioso, principalmente cristiano-católico o judeo-cristiano, ya, que hablaban de situaciones muy lamentables o de situaciones muy alegres, como por ejemplo los casamientos. De ahí tenemos el corre el anillo, que tiene dos partes. Nosotros hacemos solamente la primera, y que dice: corre el anillo por un portillo, pasó un chiquillo comiendo huesillo, y eso es para buscar novio, ¿ya? Entonces, y uno no se imagina esas cosas. Uno inocentemente se pone a jugar ahí en kinder y más encima dice: ojalá que le toque el chiquillo que me gusta, ¿ya? Sin saber de que, claro, estamos cumpliendo con un ritual en círculo donde hay una cantidad X de sujetos cantando este mantra, que si se hiciera completo ya nos estaríamos casando, muchos de nosotros quizás hasta arrepentidos, o quizás no. ¿Ya? Sí, más o menos uno entre los 14 y los 16 años, uno vuelve a escuchar todo eso y dice: oye, esto cantaba yo, así como... Sí, o sea, un tiempo en que hablaban mucho del arroz con leche, me quiero casar también, o Alicia en el van el coche, que después en estos virales que hay en TikTok, en YouTube, se dieron cuenta de que era un séquito fúnebre, o sea, la niña ya iba muerta y ahí se estaba despidiendo. Entonces, uno muchas veces repite sin saber el verdadero origen. Hay uno acá, por ejemplo, que se lo voy a arroz con leche. Dice: este corro, libro que les recomiendo, ya que estamos en la biblioteca, siempre lo tienen, ¿cierto? ¿No? Tienen que tenerlo. ¿Pero cómo se llama? Ya. Pero... Ahí están, los juegos en Chile de este plan. ¿Ya? ¿Actualizado por la hija? Sí, Karen Müller. Una maravilla, ella la conozco. Y ahora era amigo de mi papá más encima. Ya. Dice: en este corro, las niñas y niños se toman de las manos, forman un círculo
y giran cantando. Algunas versiones en Chile. Arroz con leche, me quiero casar con una niñita de Portugal. Con esta sí, con esta no, con esta sí, que me caso yo. Al final de cuando dice me caso yo, se abrazan con el primero que está al lado, ¿ya? Otras veces, por lo tanto, se deduce que tiene que ser intercalado. Niña, niño, niña, niño, para que resulte. Ahora da lo mismo, justamente, ¿ya? Y después dice, la segunda parte, dice, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal que sepa coser, que sepa bordar, que sepa las tablas de multiplicar, porque la mujer lleva la economía de la casa, ¿ya? Con esta sí, con esta yo, con esta no, con esta sí, que me caso yo. Entre las modalidades de la época actual, figura estas que dicen relación con los cantantes de figuración y los cadetes de la escuela naval. De 50 o como hay. No me digan que es marino. ¿Sí? Era. Ofrece el profesor Juan Pérez Ortega en su obra Música folclórica infantil chilena, cuyos textos dicen arroz con leche, me quiero casar con Salvatore Adamo y Herbert Vilar. Nada, querían las chiquillas. Con Jaco sí, con Sandro no, con Rafael de España me caso yo. Ya, eso ya es como la variación ultramoderna que le podemos dar, y ojo de un marino, porque los marinos son bien pícaros. No me digan nada a mí que ando con uno. Son puras leyendas, ¿no? Yo tengo que tener cuidado con el mío. Bueno, pero este cántico que lo vamos a encontrar en Santiago del Estero, con los guatemaltecos, con distintos personajes, el origen de esta rima refleja la elección de novia o la aceptación de esposa o esposo con que las niñas hacían sus corros antiguamente, ¿ya? La inspiración gira en torno a la boda basta en el repertorio de los textos que cantan los niños españoles y luego americanos que buscan el amor ideal. Bueno, después vienen las denominaciones de distintos lugares, ya, pero espero que vayan viendo ustedes más o menos cómo van variando en la época los distintos usos, las distintas y sorpresas que nos podemos encontrar en actividades que eran tan inocentes como las que yo les acabo de mencionar ahora, que es una simple ronda. ¿Algo que acotar, amigo? Sí, por favor. Hay otro juego que dice cuántos panes hay en el horno. 25. Eso habla, se dice que de los judíos cuando les llevaban los nazis a los hornos. Claro, de hecho en mi colegio los prohibieron. Yo jugaba cuando niña y no sabía que se refería. Sí. Así que sí, hace un poco alusión a eso. Y hubieron colegios como el mío, por ejemplo, que teníamos estrictamente prohibido ese cántico. Hay copias disponibles de eso. Excelente. Ya, fantástico. Así que todos después bajan y después pagan la multa si no entregan cuánto deben. Ya. ¿Algo? Ya. Lo otro que tenemos son las cunitas. No sé si porque antes los juguetes eran súper sencillos, ahora nosotros buscamos los últimos juguetes, la última tecnología ya en juguetes, pero antes los niños se divertían con cosas muy sencillas. ¿Quién sabe de las cunitas? Nunca tuvieron un hilo atado y que hacían los juegos y se las traspasaban. Sí. Ya. Sí, pero no lo llamaban cunita. Eso se llamaba cunita. Sí, tenía otro nombre. Sí. Sí. Sí.
Tiene otro nombre, no me acuerdo. Bueno, sí. El hilo, muy buen hilo. Dependiendo Claro, de la zona, ya del lugar, es como se le va denominando. Y dice aquí Oreste Prat, para repetirlo y no equivocarme, dice, juego de manos y habilidad consiste en atar un cordel por los cabos y después hacer circunferencia, es pasada por el dorso de ambas manos, dejando fuera el dedo pulgar e iniciando la figura con los dedos. Y esto, aunque ustedes no lo crean, se hacían con distintas oraciones. Por ejemplo, la golondrina de mar. Golondrina de mar trae ramitas de camote en la penumbra con neblina suave. Por otro lado, el kiakia, taritari, rau, curamara, que no sé lo que significará, pero es más o menos lo mismo de la golondrina, el peinado terminado, llevando la estera. Pero ¿por qué se hacía la cunita? Aunque ustedes no lo crean, cuando llegaba la persona a consultar, estamos hablando del mundo de los presagios, de la adivinación. Y este juego nace en la antigua Grecia. Las cunitas se hacían para predecir el futuro. Y se hacían bailar a veces dependiendo ya de la zona, la figura se le entregaba, cómo la recibía, se interpretaba, o se colocaban figuras entre medio, o se veía, eran cordeles con colores, y los colores como se iban mezclando, ya se iban cruzando, era la interpretación. Entonces nace desde el mundo de la adivinación. Y nosotros lo único que hacemos es ir cambiando los hilos hasta que ya nos aburrimos, pero no tenemos idea que a lo mejor estamos viendo nuestra fortuna y al día de mañana podríamos ser millonarios, pero como no sabemos leerlo, ya pasamos por alto de eso. Y ahí, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, a esto se le conocía como el juego de la hamaca, ¿ya? Pero con ese sentido, un sentido totalmente distinto a lo que nosotros conocemos ahora. ¿Algo? No, continúa. ¿Continúo nomás? Continúa. Ya, yo continúo entonces. Ya, la payaya. ¿Quién jugó alguna vez la payaya? Y aquí sí, la payaya es un grupo de piedras, más o menos todas del mismo porte, ¿ya? Y de una forma similar. Yo le decía el machucadeo porque pucha, yo elegía las más grandes para que poderlas atrapar, soy bastante torpe, ¿ya? Pero aquí sí lo podemos ligar con un objeto que se regalaba mucho en Navidad, y aquí venía el ingenio de crear las ratoneras, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí el varón tiene que acordarse lo que era una ratonera. ¿No? ¿Cuál era la? Uy, ya. Cuando uno jugaba las bolitas, estaba el bolón, la bolita, el ojito de tire, las bolitas de leche, habían distintos tipos de bolitas, y entre muchos estaban los tres hoyitos. Los tres hoyitos es muy particular, pero vamos a empezar por lo más básico. La payaya es previo al juego de la bolita y previo a lo que origina todo este juego, que también tiene que ver con el mundo de la predicción, y es el mundo de tirar las caracolas, tirar los huesos para predecir lo que venía. Eso de hacer los tres hoyitos es un derivado de las tacitas que se hacían según las constelaciones. Tiraban los huesos, las piedras, las caracolas, las runas, ¿ya? Y según como cayeran, y si caían en alguno de estos agujeritos,
marcaba un punto específico, ya, y te leían prácticamente la carta astral con todo esto, ya. Entonces, las bolitas que se regalaban en Navidad también es un derivado de esto y con lo que jugamos nosotros muchas veces. Digo, jugamos porque yo tuve hermanos varones y también tenía ahí que estar con ellos, incorporada. Pero nace todo esto de un mundo bastante mágico y nace de la antigua Grecia también, con el nombre de Pentalita, una forma semejante actual en el término de Roma, a dar vuelta a la teja, que la teja también, ya que un juego bastante varonil, viene también de lo mismo. Al tirar la teja, tú defines tu futuro, ¿ya? Platón lo menciona también, dice que nació por allá por el año 135, ¿ya? Perdón, Julio Pollux, ahí sí, me corrijo, lo menciona Platón y lo menciona Julio Pollux, que habría nacido en el año 135, ya lo describe como la Onomasticón, única obra, ya en donde él lo describe como lo acabo de mencionar yo. Hay otras versiones del origen de Rodrigo Caro, de 1573 nació a él, fallecido en 1647. Él era poeta, pero también arqueólogo y sacerdote español, y es una descripción idéntica a la que se juega hoy y que data del principio del siglo XVII, pero con sus variaciones. Ya no es lo que se hacía en Grecia para leer la fortuna, sino que con un tema distinto. Y cuando como no se podía jugar con caracolas, ya, o con hueso, ¿con qué se hacía? Y no se hacía con piedra, porque las piedras se identificaban con runa y cosas así, y un sacerdote, estamos hablando de un sacerdote, ¿con qué podrían hacerlo? Con semilla, lo hacían con poroto, ya lo hacían con habas que marcaban, ya, y de ahí sacaban ellos la suerte. Ahora, no podía ser cualquier sacerdote tampoco el que pudiese llevar a cabo estas prácticas. Uno de los sacerdotes más conocidos es Alejandro el Magnífico, ya, o Alejandro de Colonia, un sacerdote ya de la orden dominica, que curiosamente los dominicos son los que andan persiguiendo a todos los brujos y brujas, pero ellos estudiaban alquimia, estudiaban astrología y estudiaban brujería. Entonces tenían que ser diestros en estas artes, pero para evitar que cayeran en pecado, le decía, no jueguen con las piedras, tiene que ser con poroto, ¿ya? Pero en el fondo es básicamente lo mismo, engañarse solo, ¿ya? Pero es así como uno se va encontrando con esto. Y la payaya que nosotros jugamos actualmente, yo les había dicho, este libro nos habla de juegos en Chile, pero no de juegos chilenos, porque ninguno de los juegos que nosotros usamos es chileno. De hecho, la payaya lo jugaban los incas y nosotros lo heredamos. Dice, en el imperio incásico los niños jugaban la payaya. En el folclore infantil norteño argentino se jugaban con los porotos, seguramente por los españoles que llegaron acá, los sacerdotes, ya por las razones que yo antes ya las había mencionado. Pero es así como nos vamos a ir encontrando con variedades. Así que cuando le regalen bolitas a los niños, ojalá que no lo encuentre con una bola de cristal después en la casa, adivinando el futuro, ¿ya? La pirinola
¿Conocen la pirinola? ¿Sí? Es un trompito, ¿ya? Los judíos tenían una pirinola bastante particular que te vaticinaba incluso la muerte. Ya tú la tirabas y todos se cruzaban de dedos ahí. La suerte es un juego de suerte y rotación cercano a la peonza. Ya también se le conoce como pirinola. Baila cuando se le hace girar rápidamente con un movimiento de los dedos puesto en un manguillo que tiene en la parte superior, y los hay con escritura y sin escritura. ¿Ya? En cuanto a su origen, obviamente comienza las antiguas culturas, principalmente entre las culturas judías, se hizo muy popular y está derivado a eso, ¿ya? No es que los judíos sean amigos de las adivinanzas, porque ellos no andan en eso, pero habían rituales en que los sellaban haciendo girar la pirinola como para confirmar, reafirmar lo que decían cualquiera de los libros de la ¿cómo se llama? No sé. Es que tiene un nombre complicado. El conjunto de libros judíos. Ya. Entre esos la Tanaj y todo lo demás. Pero nace ya de estas intenciones. ¿Qué te parece si vamos a lo de los juguetes malditos? Vamos a los juguetes malditos. Entre los juguetes malditos ya tenemos las muñecas. De hecho, yo traje acá una que es auténtica. Esta muñeca, la voy a sacar de su pedestal. No sé si ustedes se han dado cuenta que la mayoría de las historias de casas poseídas nace en la época de las casas victorianas, ¿sí? Bueno, esta muñeca corresponde más o menos a esa época. Vamos a ver si os puedo sacar. Ahí está. Esta muñeca tiene una particularidad. En la parte posterior tiene una etiqueta. ¿Ya? Esta etiqueta dice de que esta muñeca es la imagen, el retrato de Victoria Rose, que vivió en Ontario, Canadá. Ahora, vamos a hablar por qué esta muñeca tiene el nombre de una persona, por qué las casas encantadas están relacionadas también con las muñecas. Las muñecas de partida nunca nacieron como juguetes, a pesar de que todos sabemos que, por ejemplo, una de las tantas historias, cuando abren la tumba de Tutankamón, encontraron la tumba del niño faraón llena de juguetes, y habían figuritas de dioses y de siervos y de sirvientes, qué sé yo, de esclavos, qué sé yo. Pero resulta de que esas figuras no eran los juguetes de Tutankamón, eran alegorías, la alegoría del pueblo de Tutankamón, la alegoría de los dioses, ya la alegoría de los ancestros. Dice, la muñeca es un juguete que atrae a las niñitas y a los varones también, ¿por qué no? Porque les permite un juego de mímica imitativa, la ejercitación de tendencias familiares, especialmente de instinto materno, el cual se presenta subliminado en la fase lúdica. Aman a su muñeca, la cuiden, la dirigen, la educan, como si fuera un ser vivo. Y es ahí donde está el peligro. Dentro de los orígenes de la muñeca, dice, el origen de la muñeca es antiquísimo. No se han puesto de acuerdo aún,
pues se tienen referencias de ella en el Egipto, también se tienen referencias en los pueblos babilónicos y que son de los más antiguos. Dice, en la dinastía 18ª de los egipcios, así como en Asia Menor, en Roma, en Grecia, se han encontrado en sepulturas romanas, también como ocurrió en Tarragona. También han aparecido muñecas en África, Alaska y entre pueblos musulmanes. El mágico mundo de la muñeca de carácter ritual está vinculado con la brujería y pertenece a la etnografía y a las ciencias conexas. Desde la más remota antigüedad, estas creaciones fueron una proyección del espíritu humano con otros significados, a menudo simbólicos, que alcanzaron jerarquía porque fueron el reflejo de las civilizaciones, de sus costumbres y de sus tradiciones culturales. Los magos empleaban la muñeca para representar a los espíritus. Las muñecas son imitaciones en miniatura de la forma humana y representaron durante siglos las figuras de las divinidades. Su talla reducida permitía transportarlas fácilmente cada vez que el clan cambiaba de ubicación. Y así es como se reproducían después los altares a sus dioses. Entonces, ya con esto, y sí, el texto va dando más, hablan incluso del Arca de la Alianza que portaba sus propios figurines acompañándola a esta figura que después nosotros vamos a conocer como las muñecas y muñecos. No se sabe exactamente en qué punto de la historia llegan a ser juguetes, ¿ya? No hay un acuerdo, hay un acercamiento que posiblemente en tal época ya terminando lo que es el Imperio Romano, empezando el cristianismo, porque había que disfrazar todo esto, o sea, eran costumbres paganas, como seguimos conservando, digamos que son juguetes, ¿ya? Entonces nace el uso de tener esta figura que en realidad representaban otras cosas hasta que se va extinguiendo toda esta cultura ancestral y quedamos con lo que es hoy en día. Sin embargo, en época victoriana, cuando nace este tipo de muñecas, ya no son muñecas de trapo ni son muñecas de madera, la competencia en el mundo de las muñecas era bastante grande. No cualquiera podía tener una muñeca. Entonces, hay una fábrica de muñecas Doll, que es la marca más conocida que toma esta idea, y si no hacemos muñecas para niños, sino que la muñeca la está moviendo él, no se mueve sola. Y si hacemos muñecas para adultos. Pero ¿cómo eso si los adultos no juegan? Pero es que en realidad los niños no alcanzaban a jugar con las muñecas, porque imagínense, se cae una de estas muñecas en esa época, era una fortuna la que perdían. Por lo tanto, las muñecas pasaban a las vitrinas. Entonces, ¿qué hacen para volverlas comercial? Es venderlas al adulto, pero de la siguiente manera. Perdonen sin ánimo de ofender, pero ya, voy a mirar para allá para no mirar tanto para acá. Pero a usted, señorita, ojalá que nunca ocurra, pero se le muere su mamá. Mi mamita se murió. ¿Qué hago, mi mamita? Pero quieres tener un recuerdo de tu madre. Y vas donde los fabricantes y les decía, vengo por la promoción, porque era con promoción también, si hablamos de comercio. Y le decía, tengo el pelo de mi madre, tengo ropa de mi madre, tengo fotos o pinturas de mi madre. ¿Qué se puede hacer? Hagámoslo, muñeca. Y lo que tú tenías allá en la casa era un altar con la presencia, la esencia
de la madre fallecida. Sí, ¿Qué pasaba? Y ahí es donde derivan historias como la de Anabel, en donde la niña, en este caso, en el caso de Anabel, ella crea su muñeca, pero la muñeca se llena de una energía, se llena de una presencia, sobre todo si está hecha con pelo natural o con la ropa, o muchas veces las muñecas, antes de colocarle el relleno, se colocaba adentro artículos que habían pertenecido a la dueña original o a la persona que representaba. De ahí nacen también las muñecas vudú, ¿ya? ¿Y qué sucede? La muñeca quedaba cargada y, claro, la muñeca no había que sacarla de la casa, ¿ya? Porque era la casa donde había vivido. Las casas victorianas se caracterizaban porque en sus patios, cuando estaba permitido, las casas de la gente más pudiente tenían sus propios cementerios. Además, entonces la gente decía, el terreno está maldito. Y le echaban la culpa al cementerio, pero tenían el artículo adentro de la casa como si fuera un altar. La familia se mudaba, la casa quedaba, se llevaba la muñeca, pero la maldición los seguía. Y es lo que pasa con la Anabel. La Anabel original, no sé si alguno de ustedes sabe la ¿Han visto historia. la foto de la Anabel original? Es una muñeca de trapo. Tiene aspecto Sí. muy inocente. De hecho, yo lo podría haber traído porque en la pandemia, una seguidora de nosotros en Estados Unidos tenía la colección completa. Voy a ver si encuentro por ahí la foto para que la suba después él en su sitio. Tenemos la familia completa, los sobrinos, la abuela, que era toda la familia. Ellos eran no eran de estas familias que podían pagar por muñecas de loza, así que las hacían tipo country, ¿ya? Y el papá hacía cuentos, hacía poemas, pero no le iba bien. Y un día ve a la hija que llega muy contenta, le dice, papá, mira mi nueva muñeca. Y el papá la queda mirando, le dice, pero la muñeca no respira, le falta la nariz, y le coloca el triángulo. Y la encuentra tan graciosa. Y era más o menos algo similar a lo que está escribiendo como cuento. Arregla el cuento en base a lo que estaba viendo la muñeca, porque se le prende la ampolleta, va donde el editor y le dice, les traigo el cuento de Anda Reír. Y esta vez altamente comercial, el libro con la muñeca. Y se hizo hasta una serie animada, pueden buscar algunos capítulos en YouTube, de Anda Reír. Ahora, la muñeca original, ¿por qué está encantada? Por algo similar a lo que pasa con este tipo de muñeca. La persona que crea esa muñeca y con todo lo que significó para esta familia el haber criado esta muñeca, se carga de una energía. Y la idea era de que esa muñeca jamás saliera de su casa. ¿Qué pasa? La muñeca pasa de herencia en herencia y una de las herederas va a la universidad y se lleva la muñeca. Y la muñeca se enoja porque ya tenía un espíritu capturado. A esa muñeca lo que habría correspondido en este caso habría sido exorcizarla o bendecirla antes de hacer el traslado. Como la muñeca se enoja, obviamente la muñeca responde y empieza a enojarse. Y ahí es donde su energía positiva de guardadora de hogar se vuelve negativa porque quiere volver a su hogar. Y como no vuelve, pierde su norte, como pasa con la leyenda de la Lola o de la novia, que ahora anda cazando todo tipo que ve por ahí dando vueltas solitario en los caminos, ya pasa eso. La energía cambia totalmente y tenemos a la muñeca maldita Anabel. Pero esta historia no es única. Tenemos la historia de Roberto, que es la que inspira la historia de Chucky. No sé si quieres hablar de Chucky.
Yo lo que preferiría en honor al tiempo que habláramos de la versión de nuestra Anabel chilena. Ah, bueno, ya, no quiero hablar. O tenemos poco tiempo, de verdad, tenemos poco tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo, pero me interesa mucho la historia de la, ya. de la muñeca, nuestra muñeca maldita. Sí, hace un resumen. No. ¿Sí? No, vamos con esto. Ya, vamos con esto. Mientras prepara ahí este diario que yo tengo en mis manos, no me van a creer cómo llegó, no les voy a contar la historia porque es muy larga, pero es el diario de la creadora de la Anabel chilena. Es un cuaderno, un diario de vida, ¿ya? Esto se recogió de la basura. Un acomodador de auto iba pasando, la sobrina no quería saber nada más de la historia y de las cosas que había tenido su tía y bota todo lo que más puede a la basura. Lo único que nunca se encontró fue la muñeca. Esto corresponde a la casa encantada de Santa Filomena, no muy lejos de acá, a los pies del cerro San Cristóbal. Hoy en día una discoteca. Esta historia apareció también narrada en el programa de Pablito Aguilera de la radio Pudahuel, contada por los alumnos de la víctima de la muñeca Anabel, la versión Anabel chilena, que la creadora está aquí su diario. Resulta de que esta señora, todas las casonas que habían alrededor del cerro San Cristóbal, era que tenía un muy buen vivir, ¿ya? Era gente que quería vivir, era gente aristócrata que quería vivir una vida de pseudo campo, pero no muy lejos de la ciudad, principalmente jóvenes cercanos a la bohemia, porque Pío Nono siempre fue bohémico esa calle. Y en Santa Filomena se instala una familia que viaja a la usanza de la época mucho a Francia. La hija aprende lo que tiene que aprender. No existía la enseñanza como ahora que tenemos que pasar hombres y mujeres por enseñanza básica, media, universidad, instituto, etcétera, etcétera, sino que ella tenía la instrucción necesaria. Y los padres un día viajan, dicen, nos vamos a ir a Europa por un tiempo X. Y allá aprende ella el arte de hacer muñecas. De hecho, una de las primeras páginas sale, no sé si lo alcanzan a notar, sale la muñeca con las articulaciones, ¿ya? Ella se llama Lucy Hinojosa. Y resulta de que esta niña, ya te la voy a pasar ahí, pero que no sé qué foto. Esta niña aprende a fabricar muñecas y ella nunca se casa. Cuando vuelve a Chile, nunca se casa y sus hijos eran las muñecas. De hecho, se reservó varias muñecas. Hubieron muchas de ellas con las que después se quedaron los sobrinos, qué sé yo, pero había una que era su regalona. Un profesor de física de la Universidad de Chile, le hace una apuesta a sus alumnos y les dice, los fantasmas no existen. Y se divide el curso en dos. Uno dice, sí existen, y el otro le decía, no existen, si no, no tiene gracia la cosa. Y el profe era el neutral que tenía que comprobar una de las dos tesis. Entonces les dice, díganme de una casa encantada. Y le dicen varias casas que estaban supuestamente embrujadas para esa época, 1960, 1970, y entre esas está la casa de Santa Filomena. La casa de Santa Filomena llevaba ya un tiempo que no se podía arrendar, ya tenía ya esa fama de que el que llegaba salía corriendo y nadie sabía por qué,
y tenía varias muertes a su haber. Entonces ya dice, profe, voy a ir para allá. Habla con la sobrina, le dice, quiero rentar la casa, pero la quiero por una semana. Imposible, le dice, nadie te va a arrendar una casa por una semana. No sabía nada que ahora existen los arriendos por día. Ya lo habría hecho el negocio de su vida. Bueno, poco visionaria. Entonces, arrienda, le dice, te la puedo arrendar por 6 meses. Ya, le dice él, pero me tienes que reducir un poco y le explica la situación. Ya le reducen un poco la tarifa, pero tenía que ser el contrato de 6 meses. Y llega el profe con su maletín, con su artículo, se meten a la casa, le dice, para que esto sea más creíble, tome la llave. Y yo estoy encerrado. Se pone de acuerdo con sus alumnos, ya, para que le lleven el pan, la mantequilla, lo necesario, que con los taseos, no sé, lo que fuera a necesitar. Y el primer día, para hacerla corta, él se dedica a medir la casa, medir la densidad, medir los puntos de calor, todo lo que puede hacer un físico en una casa abandonada, los volúmenes, etcétera, etcétera. Y se le pasa el día corriendo y la noche entusiasmado. Al llegar la noche, ya cansado, va a dar la llave del agua, no viene el agua, tiene que bajar al sótano. Pasa la llave de paso que alimenta toda la casa, y en la llave de paso ve él al fondo que todavía quedaban algunos cachureos de la familia, ya de la señora o de la familia que tenía la casa casi de bodega, y unos ojitos que brillan. Y uno se dice, típico de las películas de terror, el gato. No, eran los ojitos de cristal de la muñeca, pero él no le presta mayor atención. Ya sube al piso superior, al segundo piso, procede a asearse y se acuesta. Al día siguiente se levanta, hace su bitácora, sigue inspeccionando la casa, haciendo sus cosas, y se le va el día, se le va la noche y se repite la historia, pero esta vez no se fija si está la muñeca o no está la muñeca. Simplemente se va a acostar. Ya al tercer o cuarto día, él dice, pero qué raro, no hay agua de nuevo. Va a ver, a lo mejor están agripadas las cañerías, va a golpearlas, qué sé yo, hacer todo lo que se puede imaginar, y de repente fija su mirada al fondo y nos ve esta lucecita que se reflejaba de los ojos de esta muñeca. Dice, qué raro, habré movido algo y no me acuerdo. Y claro, cuando sube a la planta, a la primera planta, ve que la muñeca está sobre algo y dice, en algún minuto de todo lo que he movido, a lo mejor yo mismo la moví y la cambié de lugar. Explicación racional que se dio él, a pesar de que no lo recordaba. Siguen pasando los días y la muñeca se mantenía en su lugar, de repente como que giraba un poco, pero él decía, a lo mejor como ando moviendo los muebles, ando moviendo cosas, la corro yo, la vibración de la calle. Imagínense todas las excusas que se tiene que haber pasado este hombre por la cabeza. Pero resulta que un día llegan los alumnos y se dan cuenta de que la bolsa del pan no la había recogido. Qué raro. Algo pasará con el profe. Profe. Y el profe no responde. Llaman por teléfono. En ese tiempo no existían los celulares. Así que llaman por teléfono a la albacea, a la sobrina. Y dicen, ¿sabe qué? El profe no ha recogido, no sé si usted tiene alguna novedad. Y dice, no he recibido llamado alguno, estamos por cumplir la fecha ya de término de contrato, no es que haya estado los 6 meses, tuvo algunas semanas solamente, y dijo, pero vamos a ver,
aló, nadie llega, llaman a la poli, abren la puerta, buscan y lo encuentran a este hombre en el segundo piso, en el mismo cuarto donde había fallecido la dueña original. Obviamente llaman a lo que sería el fiscal para que vaya a ver el cuerpo del médico, tenía que ir a ver la data de muerte, todo el trámite que se hace en estos casos. Y de repente la sobrina dice, ¿y por qué sacaron la muñeca? ¿Por qué la habrá sacado? Aunque ustedes no lo crean, y según el diario, según lo que decía el doctor, él nunca recuerda haber movido la muñeca, solamente él se imagina qué es lo que pudo haber hecho con la muñeca para darse una explicación. Pero la muñeca estaba a los pies de su cama, cobrando la vida de este personaje que había llegado a usurpar el lugar de la dueña original. Esa es la historia de la Anabel chilena. No sé si alguno de ustedes la conocía, ¿no? Para nada. Ahora, No, para nada. Y ya que me preguntaban sobre Robert, Robert se llama así, es este muñeco que pueden ver acá. Robert se llama así por su dueño, pintor, eso es, un pintor y escritor llamado Robert Eugene Otto. Y los paralelos es que a él le regalan este muñeco cuando es muy niño, se lo regala a su abuelo, comprado en Alemania en 1901. ¿Y cuál es el problema con Robert? Robert pasó por muchos lugares, ahora en este momento está en un museo en Florida. Y según la leyenda, el muñeco se mueve, cambia la expresión de su cara, ustedes ya lo vieron cómo es, se ríe, tiene esa risa macabra que supuestamente inspiró a Chucky, y adelante. Y está muy relacionado con el vudú, de hecho la leyenda dice que ese muñeco se lo entregaron o se aseguraron que le llegara a la familia de Otto por una venganza. Y tiene la habilidad de mover a otros muñecos alrededor de él. Según el folclore local, voy a leer esto directo, este muñeco ha causado accidentes de tránsito, fracturas de hueso, pérdidas de trabajo, divorcios. Los visitantes del museo cuando se burlan del muñeco, cuando se burlan de Robert, le pasan este tipo de cosas. Como digo, el muñeco lo movieron de un lado a otro durante mucho tiempo, ahora está muy seguro en el museo. Y este muñeco tiene su trilogía de películas, creo que tiene 4 películas, de hecho, y es la inspiración para Chucky. No explican por qué el muñeco se mueve, no se explica por qué causa este tipo de cosas, pero y tiene ese aspecto como tan inocente, como de muñeco a medio hacer, pero es aterrador. Oye, pero por todo lo que han comentado, ¿sí? Se podría decir, bueno, obviamente para que pueda tener espíritu de cargado, ¿cierto? Tiene que tener como la prenda o parte de la... O haber sido fabricada por la persona. Lo que pasa es que los objetos físicos que tú cargas con tu intencionalidad, con tu energía, como quieras llamarlo, puede ser lo que le dé vida a los objetos. O sea, si tú tienes una intencionalidad o tienes una voluntad fuerte, a lo mejor no necesitas entregarle nada físico. Al final todo es asunto de la gente. Sí. Ahora, hay un tema también con los exorcismos, ¿ya? Cuando se hace un exorcismo, lo primero que te dice el sacerdote o el obispo, o dependiendo del credo, saquen todo lo que tenga forma animal o humana. Por eso que tengo agregado el oso. Las mascotas no pueden entrar. ¿Por qué? Porque el exorcismo es la expulsión de una supuesta entidad que está ocupando el cuerpo de una persona.
esa entidad necesita un envase provisorio lo más cercano a lo que sea la figura animal o humana, que era como cargaban los objetos en la antigua Roma, los egipcios, ya porque creían que invocando a las divinidades, que serían para la cultura judía demonios, ellos quedaban encerrados, atrapados en estos objetos. Con el exorcismo ocurre eso. Cuando tú exorcizas a una persona, esa entidad tiene que ir a algún lado. Recordémonos la parábola de Legión. O sea, cuando está Jesús a Legión sacándole los espíritus, le dicen, Jesús, ¿y a dónde vamos nosotros? Y le piden permiso para ir a un corral de cerdos, porque tienen que tomar algo necesariamente. Entonces, claro, por eso que piden que saquen a los objetos. Cuando eso no se hace, queda ese espíritu malogrado o ese demonio atrapado. Si ustedes se recuerdan, en la primera película de Chucky, ¿qué es lo que hace el asesino? Tenía conocimiento esotérico y él dice, de aquí muerto me sacan, pero yo sigo en la mía. Y hace un ritual de exorcismo, pero tenía un tiempo límite para desocupar el envase, o si no quedaba atrapado. Por eso que anda persiguiendo al niño. Es eso lo que pasa con los juguetes. El espíritu queda atrapado, en el caso de los exorcismos, buscando a su nuevo envase, ya, por llamarlo de alguna forma. O lo exorcizan, mira, pasan a otro punto y otro punto. Pero va a depender siempre también de la creencia y de quién tan subjetiva es la gente. Mira, dentro del mundo de la sanación energética, le dan otra versión, no tan aterradora, pero a la vez sí, también lo es. Yo dice que en el mundo de la sanación energética hablan de que andan muchas criaturas incorpóreas, que no las vemos, que no las sentimos, y que por supuesto en las religiones lo llaman demonios, pero son criaturas que andan dando vuelta por ahí y que necesitan pegarse a algo. También se hacen exorcismos, son mucho menos dramáticos, son mucho menos traumáticos, si quieren decirlo. Pero dicen que, y siempre decían, no tengan miedo, pero uno, sobre todo en ciudad, anda con muchas de esas cosas encima. A veces estáis enojados sin razón, a veces estáis cansados sin razón. A veces un día te sentís mal y no tienes idea por qué. Y pueden pasar años. Y es porque tenías una de esas cosas pegadas encima. Y lo que hacen es exorcizarla, o sea, moverte un poco, decir, tómate esto, relájate, mira, lo sacamos. Los animales son como más perceptivos. Los animales de repente cuando se quedan pegados mirando una esquina o le empiezan a gruñir algo que tú no ves y uno se empieza a asustar. Y la gente que se dedica a la sanación energética se pone más sensible o se entrena y lo puede ver. O hay gente que naturalmente los puede ver y dice, hoy siempre estoy viendo cosas hacia alrededor y tranquilo. No hay que asustarse, dice, no son tan terribles ni tan malignos, pero andan por ahí. Vamos a contar una anécdota. Cuente. Nosotros preparamos unos números de LDP Magazine, es uno de los primeros, es el número 28, si no me equivoco, que hablamos justamente sobre muñecos malditos. Justamente en la página donde está Robert, cada vez que terminamos de diagramar la revista, el archivo se corrompía. Y había que volver a empezar de cero a diagramar esa sección específicamente. Sacamos la revista, quedaba en línea, uno la hojeaba como cualquier revista, pero inmediatamente veía que había una línea que atravesaba toda la revista. La cambiábamos, se podía cambiar el archivo, estaba bien, y al rato volvía a aparecer la línea. Ahora saben por qué no quería hablar de Robert.
Oye, el tema de los gatos, pero Sí. los gatos siempre son como... Mira, la película de Constantine lo hizo en suavecito. Si me gustan los gatos, uno ojo aquí y el otro allá. Si lo dijo muy suave. Que a nosotros mucho tiempo se nos morían, no duraban nada los gatos. A mí los gatos en mi casa se van, no duran más de 3, 4 meses, lo que más me dura un gato. Literalmente pesca sus cosas y se van. ¿Sí? De hecho, a mí me pasa todo lo contrario, siempre me subo, se me pegó un bichito, qué sé yo, pero lo que más me pasa es que entran pájaros a mi casa, ¿ya? Entonces, lo que más llega, lo más típico son los zorzales. Y muchas veces los papás quedan dando vueltas y los hijitos que están aprendiendo a volar llegan. Me he sacado fotos, he tenido videos con ellos, lo ando trayendo en la mano. Me dicen que tú tienes muy buena vibra. No sé si tendré buena vibra porque también hago mis maldades, ¿ya? Pero, claro, depende, según lo que dicen, depende de cómo uno vibra, es lo que se te acerca. Y claro, hay animales que tienen capacidad de ver portales, de ver cosas. De hecho, en la misma tumba de Tutankamón habían gatos, pero también habían galgos. Sí, o sea, nosotros lo vemos como galgo, ¿ya? Pero en el fondo, el galgo, si tú te fijas en la escultura, tiene una forma muy parecida a Anubis, ¿ya? Y eso es lo que sucede ahí. Ahora, en el tema de las mascotas, cuando lo relacionamos con este mundo mágico de las posesiones y no. Julio Vicuña Cifuentes, ya, habla en uno de sus libros sobre la quintana y decía que la quintana acostumbraba a tener mascotas y entre esos tenía una serpiente, tenía gatos, ya, y era para los contramaleficios. Entonces, lo primero que cae es la vegetación. Sí. Después vienen los animales y después empiezan a enfermar los niños y ancianos y finalmente la persona a la que está dirigida. Sí. Entonces la Quintana tenía, según la historia, tenía una serpiente, otros dicen que no, que tenían otro animalito por ahí dando vueltas, pero los animales, en este caso, como la Beatriz Domada, como la Quintana y otras mujeres de la época, porque la Quintana no era la única, todas las mujeres de la aristocracia tenían su bruja en la casa, ¿ya? Tenían mascotas para eso. En defensa de la Quintrala, recuerden que era una latifundista en plena época de la colonia, tal como dijiste, no es la única, pero ella cometió el gran pecado de no pasarle plata a la iglesia cuando fueron a pedirla. Así que toda esa leyenda negra que hacen alrededor de la Quintrala se la hizo la iglesia. Ella, claro que no era una santa, pero no era más o menos santa que el resto de los latifundistas que había en esa época. Lo que pasa es que... lo digo siempre con mucho respeto, sí, porque yo vivo en Tobalaba y ahí está su fondo y no quiero que me pase nada. Lo que pasa es que antes la forma de financiarse la iglesia era con 3 modalidades: los fundadores, los benefactores y los feligreses. Las familias más adineradas tenían la costumbre de dedicar como fundadores la herencia completa a las congregaciones. Y resulta que la Quintrala dijo, no, la plata es mía y yo la manejo como quiero, a quien quiero se la doy. De hecho, hubo una pelea, pero grandísima, porque Bartolomé Blumenthal primero era benefactor de los padres de la Merced, que eran los que contaban con su terreno, que actualmente es Las Tarrias. Y después, cuando Pedro Lispberger se casa con Elvira de Talagante,
se traslada ya la familia, la hija, Catalina Lisperger, se traslada a la casa donde vivió con su marido Gonzalo de los Ríos, hijo de la primera bruja española que llegó acá a Chile. Y claro, él dijo, ahora tengo la iglesia al lado, pero que no voy a seguir tanto a los de la Merced, le doy a los agustinos. Y se produce ahí la gran pelea. Creo que estamos entonces. Vamos a dar unas gracias a Cata, un abrazo, un aplauso gigante. Como siempre, Cata sacándose los zapatos. Como les digo, pueden acercarse a nuestra página web ldpmagazine.com. Ahí pueden ver todas nuestras revistas, que llevamos 103 números ya. Y ya vamos para los 14 años en esto. Y también están todos nuestros programas también en línea, que también los pueden ver ahí o en nuestro canal de YouTube. Así que invitado a todos nuestros conversatorios, que siempre lo hacemos acá en las bibliotecas de Providencia, en nuestras distintas actividades. Así, en nombre de la biblioteca, Cata y todo, muchas gracias por asistir. Invitados también a seguirnos en nuestras redes sociales, Rincón Patrimonial Chileno, Rutas con Historia. Hacemos rutas turísticos patrimoniales por la ciudad con distintas temáticas, los fines de semana con aporte voluntario, durante la semana con costo fijo, pero vamos desde lo arquitectónico hasta los mitos y leyendas urbanas. Así que invitado. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.